Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. El padre le respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos hermanos y hermanas, es una alegría enorme estar juntos esta mañana aquí en nuestra catedral y tener, digamos así, la visita especial de ustedes, queridos miembros del movimiento de los focolares, Obra de María. Una alegría enorme porque justamente escuchando el Evangelio nos viene a la mente ni más ni menos que Kiara Lubich. Cuánto conoció ella de la misericordia y cuánto la vivió y la ejerció y la transmitió y procuró que fuera justamente uno de los elementos centrales de esa obra que Dios comenzó a través suyo y que perdurará por largo tiempo haciendo tantísimo bien a la Iglesia. Nos encontramos en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma y al comenzar la Santa Misa hemos pedido al Señor que haga, que nos ayude, que haga posible que nosotros, los cristianos, nos apresuremos para con fe viva y entrega generosa celebrar las próximas fiestas pascuales. Hemos pedido, Señor, haz que el pueblo cristiano se apresure a celebrar las próximas fiestas pascuales. Ese es el sentido de la Cuaresma, prepararnos para la Pascua del Señor, para ese memorial anual, en esa vigilia pascual, en la cual el Señor nos manda gracias muy especiales desde lo alto del cielo para que se realice en nosotros esto que Pablo nos ha dicho en la segunda lectura. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo y todo proviene de Dios. Esto es la gratuidad del cristianismo, la alegría que experimentamos de haber sido elegidos por el Señor para ser reconciliados por Cristo con el Padre y para que nosotros podamos ser también testigos e instrumentos de esta reconciliación del género humano con Dios y de todos los hombres entre sí. Y justamente para ayudarnos a apresurarnos, es bonita esa palabra que pone la Iglesia, que el pueblo cristiano se apresure, porque ya falta poco. Estamos entrando en la cuarta semana, luego viene la quinta semana y de ahí la Semana Santa. Entonces ya nosotros como Iglesia ya queremos ya que llegue la Pascua, queremos ya, nos apresuramos y vamos apretando el paso, como se dice. ¿Y cómo lo vamos apretando? Es muy importante. ¿Qué significa apresurarse? Si nosotros no podemos pasar las hojas del calendario. Apresurarse significa aprovechar estas semanas que nos quedan para la Pascua. Aprovechar estas 2 semanas que nos quedan para prepararnos bien para esa Pascua, usando justamente los medios que la Iglesia nos da para este tiempo de Cuaresma, que son el ayuno, la oración y la limosna. Son los 3 medios a través de los cuales la Iglesia nos quiere ayudar justamente a que se realice en nosotros esta palabra que hemos escuchado en el Evangelio a través de una parábola que todos conocemos, la parábola del Hijo Pródigo, que, como dicen algunos autores, podría llamarse también la parábola de los 2 hermanos, o como alguna vez dijo el cardenal Ratzinger, podría más bien llamarse la parábola del Padre Misericordioso. Hemos escuchado la parábola, la conocemos todos muy bien. Un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, pensaba que en la casa del padre no se la pasaba bien. En la casa del padre seguramente tendría, pues evidentemente, ciertas normas, ciertas formas de vivir, etcétera, etcétera, y de pronto se le ocurre que mucho mejor se la pasaría fuera de la casa del padre. Y va, fíjense ustedes con qué atrevimiento, y le dice a su padre, padre, le dice, dame la parte de hacienda que me corresponde. Es decir, anticípame la herencia, aquello que me corresponde a mí de ese patrimonio
que tú has heredado de tus antepasados y que seguramente has incrementado con tu trabajo. Dame mi parte. Bastante atrevido. Llama la atención que su padre no se oponga. ¿Cuántos papás, cuántos padres de familia estarían dispuestos a anticiparle la herencia a su hijo, sabiendo que el hijo con eso se va a ir a llevar una vida libertina? Probablemente pocos o ninguno. Pero este padre no es un padre común y corriente. Este padre no es un padre como los demás. Este padre ama a su hijo profundamente y respeta su libertad. Este es el gran misterio de amor de Dios para con nosotros. Dios nos ha creado y nos ha dado una serie de bienes. Nos ha hecho partícipes de su propio patrimonio. Y lo más grande del patrimonio de Dios es la vida, el ser. Él es el ser por excelencia. Cuando Moisés le pregunta a Dios, y voy a ir donde los israelitas, y voy a ir a hablar con el faraón, y si me dicen ¿quién te manda?, ¿qué le respondo? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios en esa zarza ardiente le responde: Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el ser absoluto. De este ser, Dios nos hace partícipes a nosotros, nos da la vida. Lo más grande que tiene Dios es su propio ser. Ese es todo su patrimonio y nos lo da a nosotros. Nos llama a la vida, nos dio los dones que se llamaban antes los preternaturales, etcétera, etcétera, y nos da una serie de medios para vivir como personas, como seres humanos. Y tantas veces esto es lo que hace el hombre de todos los tiempos, y seguramente también nosotros lo hemos hecho tantas veces, porque esta palabra habla de nosotros, habla de ti y habla de mí. Este hijo coge la parte de la hacienda y se marcha a un país lejano, lejano de la casa de su padre, lejano de Dios. Este joven empieza una peregrinación alejándose del amor de Dios. Y ya sabemos cómo termina esa peregrinación. Piensa que la vida está en darse gusto en todo. Casi tenemos ante nosotros perfectamente delineado el hombre posmoderno, el hombre de nuestros tiempos, lo que nos transmite la televisión, lo que se enseña en tantas universidades, tantas obras de teatro, se canten tantas canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este joven piensa que la felicidad está en darse gusto en todo, en dedicarse al placer sin ninguna responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente gasta, fíjense ustedes, todo lo que tiene. Es interesante que si vamos al original en griego del Evangelio de Lucas, dice así, dice el griego, la traducción al castellano dice: malgastó su hacienda viviendo como un libertino. El original, Lucas usa una palabra que no es hacienda, dice: gastó toda su esencia, lo profundo de su ser. Ese ser que había recibido de Dios, de su Padre, lo gastó todo. Que esto es, aquí vamos a comenzar a ver las consecuencias del pecado. Cuando uno se aleja de la casa de Dios, cuando uno se aleja de la iglesia, se aleja de la comunión con Dios y con los hermanos, entonces empieza a experimentar todo esto. Su ser se va agotando, la gracia en nosotros va desapareciendo. Nos quedamos solamente con la naturaleza humana y esa naturaleza humana también se va desgastando. Es decir, escuchen bien, pasamos, si gastamos el ser, la esencia, pasamos al no ser. Totalmente lo contrario de aquello que Dios nos ha dado y nos quiere dar cada vez más. ¿Y cuáles son las consecuencias? Este muchacho se queda ya sin siquiera a sí mismo. Ya ni siquiera él se pertenece a sí mismo, sino que se ve obligado a contratarse con un ciudadano de aquel país, lejano de Dios, que lo envía a apacentar puercos. Uf, es terrible esta frase. ¿Por qué?
porque en época de Jesús y hasta hoy día, los judíos, para los judíos los puercos son animales impuros. Los judíos no pueden ni siquiera comer puercos. Si quieren ustedes hacerle, digamos así, un menosprecio a un judío, que sería terrible porque no tenemos por qué hacerlo, lo peor que le puede hacer un judío es invitarlo a tu casa a comer y darle puerco. Se levanta de la mesa y se va, con todo derecho, porque para ellos los puercos son animales impuros. Entonces fíjense, este joven judío, Jesús vivía entre judíos, termina haciendo lo peor que puede hacer un judío, apacentando puercos. Imagínense ustedes lo terrible. Y aquí empieza, repito, todo lo que son las consecuencias del pecado. Deseaba llenar su vientre, aunque sea con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba, nadie se las daba. Y entonces empieza el proceso de conversión. Pero antes de entrar en ese proceso de conversión, quisiera que nos saltemos unos párrafos y que destaquemos dos frases del Padre cuando ya el Hijo está de regreso. Primero, cuando manda a ordenar esa fiesta y dice: hagamos una gran fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. He aquí ante nosotros, queridos hermanos y hermanas, el pecado. Esto es lo que hace el pecado en el hombre. Cada vez que nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, cada vez que nosotros creemos que sabemos nosotros cuál es lo que es bueno y lo que es malo, y que Dios no tiene que decírmelo, sino que yo quiero hacer con mi vida lo que a mí, perdónenme la palabra, me da la gana, y cada vez que yo rompo la comunión con Dios y me alejo de Él, hacer mi voluntad, entonces tarde o temprano terminamos como este hijo pródigo. Terminamos apacentando puercos, terminamos perdiendo nuestra esencia, nuestra dignidad de seres humanos, terminamos muertos, terminamos perdidos. Gracias a Dios, dicen también los judíos, los hebreos, que Dios antes de crear al hombre creó la conversión, porque sabía que el hombre se iba a alejar de Él, y por eso antes de crearlo creó la conversión. Y justamente esa conversión llega a este joven, lo hemos escuchado bien, dice así: entrando en sí mismo, el original dice volviendo en sí mismo, volviendo. Cuando uno se aleja de Dios, se aleja de sí mismo. La conversión es un volver a Dios que empieza por volver a sí mismo, y dice así: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia? Volveré donde mi Padre y le diré: no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Nos viene a la mente esta frase de Pedro: Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. Nos viene a la mente esta frase de Pablo: y el Señor me eligió a mí como el último de los apóstoles, soy como un aborto, dice San Pablo, porque el hombre que entra en sí mismo, que se reconoce a sí mismo y se contempla ante Dios, efectivamente no le queda otra sino que decir: Señor, aléjate de mí, no merezco ser llamado hijo tuyo, no merezco, trátame aunque sea como el último de tus siervos, como el último, no aspiro a nada. No aspiro a tener un cargo directivo en el movimiento, no aspiro a que todo el mundo me quiera, no aspiro a nada, Señor. Solamente aspiro a ser, aunque sea el último en tu casa, porque ya dice el Salmo: un día en tus atrios, Señor, es mejor que pasar miles de años en los palacios. Un día sin poder entrar, en el atrio nada más, porque estar cerca de ti, Señor, es lo más grande que me puede pasar. El hijo vuelve, conocemos la historia, empieza a dar su discurso y el padre no lo deja, se abalanza sobre él, En este abalanzarse sobre él, si me perdonan, si me permiten, preparando esta misa con ustedes, este abalanzarse sobre él me ha hecho presente a Kiara Lubich. Ese amor
que ella sentía, aquella obra del Espíritu Santo en ella, este amor que la llevaba a balanzarse por todo el mundo, a promover la evangelización, etcétera, etcétera, que se dé el amor, etcétera, etcétera. El Padre corre donde el Hijo, no espera que el Hijo llegue, el Padre corre donde el Hijo. Este es Dios, este es el amor que Dios nos tiene, que en cuanto ve ya que dentro de nosotros hay un inicio de conversión, ya Él viene a nuestro encuentro y dice, se abalanzó y lo abrazó. San Agustín, comentando este párrafo tan bonito, dice, el brazo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dios acoge al pecador que regresa, lo acoge a través de Jesucristo, cargando con sus pecados, destruyendo sus pecados en la cruz y dándole esa vida divina que el hombre ha perdido con el pecado. Y San Ireneo dirá, las manos de Dios son Jesucristo y el Espíritu Santo. Son esas manos con las que este Padre abraza a su Hijo. Son las manos con las que Dios nos quiere abrazar constantemente a cada uno de nosotros. Cristo que expía nuestros pecados, el Espíritu Santo que nos santifica. El abrazo de la reconciliación y el abrazo de la santificación, de la elevación. Pues bien, el Hijo es regresado a la casa del Padre, se le pone el mejor vestido, el vestido recupera la vida divina, el vestido de la gracia, recupera la gracia y empieza una gran fiesta, signo del cielo, signo del cielo. Las traducciones a veces no son tan exactas. Dice que se escuchaban la música y las danzas. Lo original es los coros y las sinfonías. Hace presente el reino de los cielos, los coros y las sinfonías de los ángeles, de los arcángeles, etcétera, etcétera. Y de repente, en plena fiesta, ya lo sabemos, vuelve el hermano mayor. Este hermano mayor, que también está aquí en esta catedral esta mañana, también está aquí. Porque todos nosotros tenemos algo de hijo pródigo y algo de hermano mayor. A ver si nos dejamos iluminar por la palabra. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, etcétera, etcétera, escucha toda la fiesta y le pregunta a uno de los criados, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Toda esta bulla, toda esta fiesta. Y el criado, pues ya saben ustedes, le dice la razón de la fiesta. El hermano, escuchen bien, se irritó. En lugar de alegrarse porque había vuelto su hermano menor, este hermano se enfadó. En lugar de alegrarse. Imagínense ustedes, cero amor, nada de amor por su hermano menor. Y no quería entrar a la fiesta. Y entonces, fíjense ustedes, así como el padre sale al encuentro del hijo pródigo, ahora el padre vuelve a salir. Sale al encuentro del hermano mayor y le dice, ¿qué pasa? Dice Lucas que el Padre, fíjense ustedes, le suplicaba. Esta es una parábola del reino de los cielos, hermanos. Esto es el cielo, el cielo. Y Dios le suplica a este hijo mayor para que entre al cielo. Fíjense ustedes el amor que Dios tiene por nosotros, el amor. Le suplicaba y él se resiste a entrar a la fiesta del cielo. Hace tantos años que te sirvo, jamás dejé de cumplir una orden tuya, nunca he faltado al movimiento. El primero en llegar, jamás he faltado a una Mariápolis, siempre yo la he barrido de no sé cuántos, he organizado todo. Y tú a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Fíjense ustedes este pobre muchacho. Estaba en la casa del Padre, pero estaba no por amor, sino de un modo servil. En el fondo, este hermano mayor pensaba, igual que había pensado el menor, que el mejor se estaba fuera, pero no se atrevía a irse por circunstancias que no sabemos. Pero en el fondo era igual de pecador que el hermano menor. Esto lo explica muy bien San Pablo en la carta a los romanos. Igual de pecadores los judíos que los paganos. Todos hemos pecado, igual que todos nosotros aquí esta mañana, queridos hermanos y hermanas. Y fíjense la respuesta
la respuesta del padre: pero hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Fíjense qué bonito. La misma frase que usa Jesús en el Evangelio de Juan cuando se dirige a su padre: Padre, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Esto es, queridos hermanos y hermanas, terminamos ya el cristianismo. Esta es la fiesta de la Pascua a la que Dios nos invita este año. El Señor nos invita a aprovechar este tiempo de Cuaresma para volver como este hijo pródigo, porque dice San Agustín que todos necesitamos volver cada día de las criaturas al Creador, porque tantas veces nosotros pensamos, igual que este hermano menor, que la alegría, que la fiesta, etcétera, etcétera, está lejos de Dios, está en hacer nuestra voluntad. Tantas veces nos olvidamos, queridos hermanos, que la esencia de Dios, esa esencia, ese patrimonio de Dios, es el amor. Es el amor. Esto, cuánto insistía Chiara en esto, es el amor. Y que nosotros somos receptores para ser transmisores de ese amor. Y tantas veces en nuestra vida cotidiana negamos el amor. ¿Cuántas veces negamos el amor? Negamos el amor al esposo, negamos el amor a la esposa, exigimos a los hijos, no les amamos libremente como este padre a sus hijos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de nuestros padres ancianos? ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta al pobre, al mendigo que está por la calle, estirándonos su bracito para que les demos, si no una moneda, al menos una caricia, una sonrisa, un hacernos sentirse persona dialogando con él? ¿Cuántas veces pasamos de largo ante nuestros hermanos necesitados, justificándonos en el propio ser de que ya formamos parte de una agrupación o de un movimiento eclesial y nos sentimos justificados? Pero cuántas veces ni siquiera respondemos a ese carisma al cual pertenecemos. Y por eso, Dios que es bueno, Dios que es grande, ha suscitado en la Iglesia esta iniciativa de antes de la Pascua tener 40 días. ¿Para qué? Para que podamos, como este hijo pródigo, entrar en nosotros mismos y comenzar este proceso de conversión, darnos cuenta que tantas veces nos hemos alejado del amor y podamos comenzar este camino de retorno a Dios sin exigirle nada. Esto es lo más grande. Tantas veces estamos en la iglesia y le exigimos a Dios: cúrame el cáncer, dale trabajo a mi esposo, nos estamos exigiéndole a Dios. Signo de que no nos conocemos, no sabemos quiénes somos y no conocemos a Dios. El que conoce a Dios y se conoce a sí mismo tiene esta frase metida en su corazón, esculpida con amor: no merezco ser llamado hijo tuyo, no merezco, trátame como el último, no aspiro a nada, aquí que vengo, Señor, únicamente para una cosa, solo una cosa quiero: hacer tu voluntad, no la mía, la tuya, porque sé que ahí me encuentro a mí mismo encontrándote a ti. Pues bien, queridos hermanos, el Señor nos invita, a aprovechar este tiempo, a apresurarnos en la conversión, y ya falta poco, para que podamos llegar a la Pascua con ánimos de verdad, que no lleguemos alienados fuera de nosotros mismos, como este hijo pródigo. Y si alguno de nosotros se ha visto también reflejado en el hermano mayor, entonces también dejemos que el Señor nos introduzca en la fiesta. Algunas veces nos acusan de que la iglesia es un sitio horrible, de que no se puede ser libre, porque no nos dejan abortar, porque no nos dejan casarnos entre gays, porque no nos dejan esto y lo otro, y no es un montón de acusaciones como si la iglesia fuera un sitio horroroso. Nosotros que estamos dentro sabemos que todo eso es mentira, sabemos por propia experiencia que no hay nada mejor que vivir en comunión con Dios y vivir en comunión con los hermanos. Que el Señor nos conceda siempre un corazón que ame al pecador, un corazón que se alegre cuando un hermano se convierte, un corazón que nunca juzgue. Este hermano mayor juzga, no quiere entrar a la fiesta, ni siquiera pregunta por qué han hecho la fiesta, simplemente en cuanto se entera que ha vuelto el hermano, no pregunta ¿y por qué si era un
Si se portó tan mal, ¿por qué le hacen fiesta? No, no le pregunta a su padre. Pero si se ha portado mal, ¿por qué se la haces? Para que el padre le dé una explicación. No, juzga, es un prejuicio contra su hermano y contra su padre. Que el Señor nos conceda a nosotros, hermanos, nunca cerrar las puertas del reino de los cielos a los pecadores. Que el Señor nos conceda ser siempre ese corazón de Padre, ese amor de Dios para tanta gente que necesita entrar a la fiesta. Hemos empezado el Evangelio con estas palabras. Los fariseos y los escribas murmuraban contra Jesús, diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Que el Señor nos conceda nunca murmurar, que el Señor nos conceda ser siempre instrumentos de su misericordia. Y terminamos. Esta palabra se cumple esta mañana aquí. Si somos honestos y si nos dejamos iluminar por la palabra, todos nos encontraremos dentro de este Evangelio, o por un lado o por otro. Dice San Juan en su primera carta: aquel que dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso. Todos, queridos hermanos, estamos en esta parábola, todos. Y lo grande no es eso, lo grande es que esta mañana esta parábola se cumple, porque hoy día Dios viene a través de la Eucaristía a abrazarnos. Hoy día Dios nos ve, nos ha visto venir a esta catedral y Él ha salido ya del cielo, ha bajado del cielo para abrazarnos y nos abraza en esta Eucaristía. Nos abraza entregando a su Hijo a la muerte, un brazo, entregando a su Hijo a la muerte para poder reconciliarnos con Él esta mañana. Y nos abraza enviando su Espíritu Santo sobre la asamblea para que también nosotros podamos salir santificados y podamos ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios que tanto necesita el hombre de todos los tiempos y en especial el hombre de nuestros días. Amén. Muchas gracias también a ustedes, queridos focolarinos, por su presencia en Arequipa y por todo el bien que hacen. Muchísimas gracias. Perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria